Hoy es sábado 25 de enero. La iglesia celebra la conversión de San Pablo apóstol, el grande apóstol de la iglesia, que no conoció a Jesús en la carne, pero que llamamos conversión en el camino a Damasco, que ahorita vamos a leer de los Hechos de los Apóstoles. No quiere decir que él haya sido un pecador. Conversión se entiende como alguien que fue encontrado por Jesús y empieza a cambiar su manera de pensar, su manera de actuar. Fue muy importante la conversión de San Pablo porque le dio otra fisonomía a la iglesia. Él abre una iglesia, un cristianismo que estaba cerrado al mundo judío. San Pablo lo abre a todo el mundo, judíos y no judíos. Y es tan importante que tenemos, se dice 13 cartas de San Pablo. No todas las escribió él, pero escribió la carta a los Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, la carta a los Gálatas, a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses, 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, 1 carta a Timoteo, 2 carta a Timoteo, carta a Filemón y carta a Tito. Influyó mucho a la iglesia primitiva y de hecho tan es así que en el libro de los Hechos de los Apóstoles se narra 3 veces su conversión. Y en el Evangelio, si queremos escuchar lo que Pablo habla de su conversión, se puede leer el capítulo 3 de la carta a los Filipenses. Lo que vamos a escuchar ahorita de los Hechos de los Apóstoles es lo que Lucas escribe sobre esa conversión. Hoy termina el octavario de unidad, de oración por la unidad de los cristianos, y es muy importante, creo que rezar por esa unidad. Y hoy líderes de varias confesiones cristianas se unen para rezar, que todos seamos uno como el Padre es uno. Y hoy la lectura, vamos a hacer las 2 lecturas. La primera está tomada de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 9, versículo del 1 al 22. En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres seguidores del camino. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente en su resplandor, cayó por tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿quién eres, Señor? La respuesta fue: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido, mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: Ananías. Él respondió: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, que está orando. Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: no importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban sorprendidos y decían: ¿no es este hombre el que andaba persiguiendo en Jerusalén a los que invocan el nombre de Jesús y que ha venido aquí para llevarlos presos y entregarlos a los sumos sacerdotes? Pero Saulo, cada vez con más vigor, refutaba a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús era el Mesías. Palabra del Señor. Esta lectura se complementa con el Evangelio de hoy, Marcos capítulo 16, versículo del 15 al 8. En aquel tiempo,
Se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Esos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Palabra del Señor. En esta fiesta de la conversión de San Pablo, nos invita el Señor a anunciar el Evangelio a toda criatura. Esa es la misión. La iglesia existe para anunciar a Jesús su Señor. Ahora, uno de los primeros cristianos que anunció el Evangelio con vigor fue Saulo, judío de Tarso, que estudió en Jerusalén. Se podría decir que era un hijo de migrantes, que tenía la crisis, que era griego, era judío, que al final de cuentas él conocía las dos lenguas, y por eso Saulo tuvo Paulo, que después su nombre será Paulo, ¿no? Saulo es el nombre judío de Saúl, primer rey de Israel, y Paulos, un nombre latino, porque era ciudadano romano, y él con energía va a anunciar en esa conversión que es Jesús el que toma la iniciativa. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo va a cambiar su perspectiva, convertirse, es decir, cambiar su manera de pensar que Jesús no era el Mesías, que Jesús era alguien que no era verdadero, un truán, por así decir. Ahora, después del encuentro en el camino de Damasco, para Saulo, Paulo, Jesús es el Mesías. Y como era un experto en la Escritura, él puede usar las Sagradas Escrituras para demostrar que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Señor, al final de cuentas. Es nuestro trabajo, encontrarnos con el Señor. Ahora, en la carta a los Filipenses, bellísimamente, Pablo presenta su conversión. Es ese encuentro con Jesús. Es Jesús el que lo toma, y para Saulo, para Pablo, todo aquello que era importante deja de ser importante. Esas son las conversiones. Aquello que es importante deja de ser importante, porque Pablo dice: el Señor me agarró, y agarrándome dejé todo por Él. Cuando el Señor nos agarra, todo lo que es importante deja de ser importante. Y es cierto, porque toda esta vida, todo lo que vemos, todo lo que tenemos es tan secundario, es aquí para 70, 80 años y todo se va al final de cuentas. Puedes pensar, solamente Dios es para siempre, y Saulo encontró el tesoro. Por eso él dice: todo lo que para mí era importante es basura, y me lanzo hacia adelante. O sea, la conversión es un impulso primero, donde Dios lo agarra, y Saulo se lanza hacia adelante para buscar en esa carrera. Y es lo que tenemos que hacer. La conversión puede ser una llamada de petate. Vamos a un retiro, nos convertimos y después ahí nos quedamos. No, la conversión es ese primer impulso para después anunciarlo, seguir luchando y luchando y luchando. Cuando luchamos y cuando queremos ser buenos es cuando sentimos más los punzones del diablo, los punzones del pecado. Y si somos fieles, vamos también nosotros a tener éxito, porque Dios nunca nos falla. Que Dios nos bendiga, te muestre su rostro y te dé su paz. Amén.